Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra última clase de Ciencias Naturales antes del receso. Como vimos en la clase anterior, durante muchos años se estuvieron preguntando los seres humanos cómo era que se generaba la vida. Hubieron infinidad de teorías, la gran mayoría de ellas relacionadas con un fenómeno conocido como generación espontánea. Ustedes algo de esto ya estuvieron viendo, lo estuvimos intentando recrear a través de experimentos. La generación espontánea decía que si se daban ciertas condiciones, algunos seres vivos como los gusanos, las moscas y las ratas podían nacer de manera espontánea, es decir, no necesitaban absolutamente nada. Cualquier pedazo de carne o de verdura que se echaba a perder automáticamente podía generar organismos como un gusano, una mosca o una rata. Como les dije en el trabajo práctico anterior, la mayoría del conocimiento que tenemos los seres humanos nace a partir de la observación. Entonces es fácil comprender por qué estos pensadores creían firmemente en la generación espontánea. Un día caía un pedazo de pan o caía un pedazo de carne, quedaba tirado en un rincón, y al día siguiente aparecía una rata, aparecían moscas, aparecían gusanos. Obviamente, lo primero que uno se imagina es que salieron de ahí. Esto fue sustentado durante muchísimo tiempo, hasta que, a partir de varios experimentos, incluyendo el que intentaron reproducir ustedes, y más tarde uno que realizó Louis Pasteur, que fue uno de los grandes científicos que hubo en el siglo anterior, se logró demostrar que esta teoría era falsa. A partir de ahí se creó una premisa. Para que exista vida, esta debe sí o sí provenir de otra vida. ¿Qué quiere decir esto? Ningún ser vivo se puede crear si no existe otro ser vivo que lo cree. ¿Sí? Y ahora ya entrando en tema, vamos a ver que una vez que se aceptó esta teoría, luego de muchas investigaciones, se llegó a la conclusión que existen dos tipos de reproducción, que es lo que vamos a trabajar ahora. Acá en este cuadro podemos ver los dos tipos de reproducción. Tenemos por un lado la reproducción asexual y por otro lado la reproducción sexual. ¿Cuáles son las diferencias entre una y otra? Básicamente las diferencias son muy sencillas. En la reproducción asexual se necesita un único individuo, mientras que en la reproducción sexual intervienen sí o sí dos individuos de diferente sexo. Mientras que en la reproducción asexual no es necesario que hayan células especializadas, es decir, células que sirvan únicamente para eso, en el caso de la reproducción sexual sí es necesario. Es más, en el caso de los seres humanos, por ejemplo, se necesitan dos células. La célula masculina, denominada espermatozoide, y la célula femenina, denominada óvulo. Y es necesario que se unan esas dos células para generar al nuevo ser. La reproducción asexual se genera a partir de un proceso que se llama mitosis. La información genética contenida dentro del individuo se divide en dos partes iguales, se separan y generan una copia exacta del progenitor, ¿sí? Es decir, tenemos un único individuo, se produce la separación y automáticamente se divide en dos y ahora tenemos dos individuos. Imagínense que esto genera que de 2 pueden haber 4, de 4 pueden haber 16 y así sucesivamente. En cambio, en el caso de la reproducción sexual, cada individuo tiene que aportar su información genética. El individuo resultante, es decir, la descendencia, tiene parte de la información genética del padre y de la madre. Ese descendiente no es idéntico a sus progenitores, sino que es semejante. En cambio acá, como la reproducción se hace de un único ser, el material genético se divide en dos partes iguales y cada una de esas partecitas queda
en cada uno de los nuevos individuos. Por lo tanto, los individuos resultantes son copias exactas, ¿sí? Es decir, no hay forma de diferenciar a uno del otro. Este mecanismo que tienen los organismos de reproducción asexual es muchísimo más rápido, porque basta con que se separen para generar dos nuevos individuos. En cambio, acá en la reproducción sexual, el proceso es mucho más lento, porque justamente es necesaria la unión de estas dos células para generar un nuevo individuo. Y en el transcurso de gestación, es decir, el tiempo que tarda en crecer ese nuevo individuo, puede verse afectado por muchísimos tipos de cosas, por enfermedades, por situaciones ambientales. En cambio, en el caso de la reproducción asexual, es tan rápida la reproducción que no se ven afectados. Entonces uno pensaría, bueno, pero es mucho más efectivo esto. Es mucho más rápido, se necesita solamente de uno solo de los seres, son copias exactas. ¿Cuál es la gran desventaja que tiene la reproducción asexual? No hay variables. Al ser todos iguales, son copias que no pueden adaptarse a nuevas situaciones ambientales o les cuesta mucho más. Entonces, la más mínima variación de temperatura puede acabar con todos los organismos. En cambio acá, esta información genética que trae el padre y que trae la madre genera que haya adaptabilidad. Es decir, se toma lo mejor de lo que trae el padre y lo mejor de lo que trae la madre y se genera un nuevo individuo que es mucho más adaptable al ambiente. ¿Sí? Bueno, espero que les haya gustado, que les interese este tema. Cuando volvamos de vacaciones vamos a continuar y nos vamos a adentrar en la reproducción de las plantas por un lado y la reproducción de los animales por el otro. Les dejo un beso grande, felices vacaciones y espero que les haya gustado.